Hola, un cordial saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares el día de hoy. La Fundación Vida Campestre Saludable, Vicamsa, le da también la cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ella es Paola, es psicóloga, y su esposo Wilfran es licenciado. Hoy vamos a manejar un tema que tenemos que seguir ahondando más, profundizando más y comprender la importancia de tenerlo presente en nuestras vidas diarias, en nuestro entorno, porque siempre podemos ser de ayuda para otros. Es por eso que hoy vamos a hablar un poco más acerca de la depresión. Paola, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué podemos definir como depresión? Bueno, la depresión, de acuerdo con el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, pues es catalogado como un trastorno, una enfermedad mental. Si nosotros miramos, debe cumplirse con unos criterios para poder diagnosticar la depresión. Porque Liliana, no sé si tal vez usted lo habrá dicho, pero uno escucha mucho a la gente decir, ay, no sé, es que hoy estoy como baja de nota, hoy estoy como con la depre, hoy estoy deprimida. ¿Por qué? Porque se siente la persona un poco triste, pero realmente la depresión no es eso. La depresión, para poder nosotros diagnosticar a alguien con depresión, debemos cumplir una serie de criterios, y estos criterios son 8. De esos 8, la persona debe presentar 5 o más. Ya les voy a decir cuáles son esos 8 síntomas. Deben haber 5 o más y la persona debe presentar estos síntomas, por lo menos debe llevar 15 días sintiéndose así. Entonces, ¿vamos con los 8 síntomas? Vamos. Listo. Aprendamos. Entonces, el primero es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, todos los días, ¿no? Ya dijimos que más o menos durante un periodo de 2 semanas, de acuerdo con la misma información del paciente, pero también lo que otros puedan decir y decir, sí, realmente ha estado muy triste, muy deprimido y ya lleva así bastante tiempo. Mire que en los niños y adolescentes no siempre tiene que ver con un estado deprimido. En los niños puede presentarse una irritabilidad. Cuando el niño generalmente no está irritable, pero de un tiempo para acá empieza irritable y lleva días consecutivos, 2 semanas en este comportamiento o en este estado de irritabilidad, entonces ese sería el primer síntoma o el primer criterio. El segundo es, en psicología se llama anedonia. Es cuando la persona empieza a experimentar pérdida del placer en las actividades que le gustaban mucho. Por ejemplo, aquella persona que le gusta mucho salir, ¿sí? y de pronto ir a un parque, estar en medio de la naturaleza, y lleva tiempo que no sale, y bueno, pero usted no ha salido, no quiero, no tengo deseos, pero a usted tanto que le gusta caminar en la naturaleza, no tengo ganas. Ha perdido como ese placer, no solamente por esas actividades que tanto le gustaban, sino por la mayoría de las actividades durante el día. La tercera característica es que la persona en depresión puede empezar a tener pérdida de peso sin explicación. O sea, puede empezar a perder peso sin hacer dieta, o también puede aumentar de peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede empezar a experimentar una disminución en el apetito o a comer mucho. Nosotros pensamos que la depresión solo tiene que ver con que la persona no quiere comer, ¿sí? No, también puede empezar a comer de una manera que no es usual para ella. La cuarta tiene que ver con insomnio o hipersomnia, muy parecido a lo que tiene que ver con el apetito. Puede empezar a no dormir o a querer dormir todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos a una persona, generalmente la depresión la asociamos con insomnio, pero también si la persona quiere estar durmiendo todo el día y no era usual en esa persona eso, estaríamos hablando de otro síntoma de la depresión. El quinto síntoma
Entonces tiene que ver con que la persona empieza a mostrarse un poco agitada, motoramente, o también enlentecida, ¿sí? Estamos hablando de dos extremos y son extremos que no eran usuales en esa persona, ¿sí? O empieza a querer hacer muchas cosas y la persona pues no era así, o una persona que era activa y entonces empieza a estar como enlentecida en sus actividades, ¿cierto? Eso lo puede ver, lo puede notar la otra persona, empezamos a notar cambios y ahí podemos nosotros ver que algo le está pasando a esa persona. La sexta tiene que ver con fatiga o pérdida de energía casi todos los días. ¿Qué le pasa? No sé, no tengo energía, no me siento con ganas de levantarme, de hacer nada, ¿cierto? O la persona se encuentra fatigada. Un séptimo criterio o síntoma es el que tiene que ver con un sentimiento de inutilidad y culpabilidad, ¿sí? Excesiva. Entonces la persona dice, es que yo no sirvo, yo no puedo, yo no soy capaz, o yo soy culpable, todo lo malo que pasa es por mí, de una manera que no es un pensamiento, digamos, que uno dice a veces, no puedo, no soy capaz, o bueno, esto pasó por mi culpa, sino casi que este pensamiento empieza a ser como una idea delirante. O sea, la persona lo dice y lo dice. Yo no sé si ustedes de pronto han tenido la experiencia de estar con una persona con ideas delirantes, pero es un pensamiento que la persona dice prácticamente todo el día. Entonces ese sería el séptimo síntoma, cuando la persona tiene pensamientos negativos, de inutilidad constantes, y ya dijimos que durante varios días consecutivos. Y el octavo síntoma tiene que ver con que la persona puede empezar a experimentar una disminución en la capacidad de pensar o de concentrarse, ¿sí? Le decimos, bueno, no, pero lea un libro, no soy capaz, no, es que no me concentro, no, es que me pongo a leer, pero mi mente está en otras cosas, no soy capaz, y de pronto la persona antes lo podía hacer y además le gustaba leer. Y en medio de todo esto, la persona puede empezar a tener pensamientos de muerte. A ver, no es solo que la persona tenga un pensamiento de que tenga miedo a morir, sino la persona puede empezar a decir y a repetir, me quiero morir, no quiero vivir, y de ese pensamiento puede pasar ya a tener ideas de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces puede empezar a mirar de qué manera acabar con su vida, o si ya ha realizado una tentativa, ¿sí?, de acabar con su vida. Estamos hablando de una persona en depresión. Entonces, si usted conoce a alguien o usted, televidente, presenta 5 o más de estos síntomas, de estos 8 que hemos mencionado, tiene que buscar ayuda, porque quiere decir que realmente pues, está en depresión, ¿sí? Y ¿cómo más nos damos cuenta? Si estos síntomas, como estamos hablando, que son por un periodo por lo menos de 2 semanas, han interrumpido el desempeño normal de la persona a nivel laboral, a nivel escolar o a nivel de sus actividades diarias normales. O sea, vemos que es una persona que no puede ir a trabajar o no quiere ir a trabajar, y de hecho pues no va. Entonces estos síntomas deterioran ese tipo de actividades sociales, laborales, escolares, y que tengan que ver con su cotidianidad. Qué importante tener todo esto claro, porque ahí nos lleva a un punto muy especial, y es de que puedo actuar, aunque no sea profesional, en algún de lo que corresponde a la salud mental. Si yo lo tengo claro, yo puedo identificar a mi vecino, al más cercano, y puedo mirar de cierta forma, puedo ayudarle de una forma
comprendiéndolo, reconociendo que hay algo, pero sin juzgar, sin atacar y sobre todo sin generar lástima, porque generalmente vemos mucho eso, ay no, esta persona sufre de depresión, está diagnosticada de depresión y entonces ya vamos a generar un poco de lástima, le vamos antes a limitar más de lo que esa persona pudiera hacer. Al contrario, hay que mirar cómo podemos ayudar para que esa persona pueda entender y hacerse y poder ir avanzando, ¿cierto? Pero también hay otras formas que nosotros como promotores de salud y de hábitos saludables pues también podemos hacer con estas personas. Paola, cuéntanos un poco cómo podemos manejar también la depresión. Bueno, sí. Mire que esta parte de Liliana es bien interesante, porque yo fui formada pues como psicóloga y digamos que siempre se nos dice que bueno, que la persona debe estar medicada. Yo no estoy en contra del medicamento, es más, hay muchos casos donde es necesario, pero hemos nosotros, digamos, recibido huéspedes en nuestra casa en depresión y hemos empezado a aplicar, digamos, no solamente el medicamento, la persona va con su medicamento porque ha ido al psiquiatra, el psiquiatra ha evaluado y ha visto necesaria la medicación de esta persona, pero mire que nosotros hemos tenido con mi esposo experiencias muy lindas porque hemos empezado a seguir otros pasos importantes. No sé, Liliana, si usted ha escuchado de un médico, él es gastroenterólogo, pero se ha especializado mucho en la depresión. Él se llama Neil Nedley, es de Estados Unidos. Entonces, este doctor tiene un programa para recuperar a las personas de la depresión y nosotros hemos tratado de hacerlo allá con los pacientes. Entonces, digamos que dentro del tratamiento, la persona va con todos estos síntomas que ya hemos visto, ¿cierto? No quiere hacer nada, no tienen deseos de nada. Si usted va a empezar a decirle, bueno, vamos a salir a caminar en la mañana, él no lo quiere hacer y usted no lo puede obligar, bueno, se para o se para. No, nosotros no podemos hacer eso, pero necesitamos que la mente de esta persona empiece a reaccionar. Entonces necesitamos utilizar unas estrategias que le estimulen y que le lleven esa estimulación. Exacto, unos principios de salud básicos, por ejemplo, hidroterapia. Entonces a la persona se le pueden empezar a hacer fricción con hielo. Eso es muy bueno para empezar a despertar el sistema nervioso. Si ustedes quieren aprender todo esto, mire, ahí tienen a Liliana, tienen la Fundación Bicamsa, donde ellos les van a enseñar muchas cosas. Pero entonces, con hidroterapia, con la fricción con hielo, la fricción de sal también es muy buena. Los baños de contraste, le llamamos así, por ejemplo, en tina caliente, ¿sí? Agüita tibia, la tenemos ahí a la persona unos minutos con hierbitas, por ejemplo, limonaria, toronjil, en el agua, así que huela, que el agua huela a estas hierbitas y luego entonces le hacemos a la persona un baño con hielo, ¿cierto? Volvemos y metemos a la persona en agua caliente, volvemos y le hacemos un baño con hielo, o sea, hay que saber hacerlo, pero esa es una manera de que el sistema nervioso empiece a reaccionar. Podemos también hacerles masajes relajantes, ¿cierto? Masajes relajantes también le ayudan mucho a la persona. Podemos ponerles también fomentos, el fomento también ayuda a relajar, por ejemplo, cuando la persona no ha dormido por varios días, semanas, el fomento ayuda muchísimo a que la persona se relaje. También podemos utilizar la sinergia que son estas bebidas que se dan. De hecho, nuestras abuelas o nuestras mamás lo utilizaban mucho y entonces también a la persona se le da 1 litro, más o menos, 1 litro diario con alguna planta que ayude al sistema nervioso. Entonces ya dijimos, por ejemplo, el toronjil. Mi esposo es el que es más bueno para las plantas. Recuérdame el nombre de las plantas que utilizamos allá, el toronjil, la menta, hinojo. Menta, hinojo, la limonaria, sí. Básicamente esas son muy buenas. Recuerden, hinojo, menta,
y ahora se me olvidó la otra, el toronjil. Hinojo ya lo dijimos. Ajá, hinojo, menta, toronjil, pero Limonaria. también hay muchas, pero esas son muy buenas. Pero también se vende un extracto en las tiendas naturistas, viene valeriana, pasiflora y otra que no recuerdo en este momento, y toronjil. Ellas vienen una solita en un extracto, entonces se le da a la persona como té también para ayudarle en esta parte. También todo eso es muy bueno. El ejercicio. Ya cuando, digamos, el sistema nervioso empieza a reaccionar, entonces le decimos a la persona si quiere ir a dar una caminata por el campo, por la naturaleza, donde pueda escuchar el canto de los pajaritos, donde vea el verde, el contraste con el azul. Todo esto es muy importante también. La alimentación. Debemos hacer cambio en la alimentación porque, a ver, nosotros sabemos que las comidas rápidas no favorecen al sistema nervioso. Entonces tenemos que empezar a darle a la persona una dieta rica en frutas y verduras que sabemos de colores diferentes, cereales integrales, porque eso le va a ayudar a producir serotonina, que de paso, si hay depresión es porque hay déficit en el sistema nervioso de serotonina. Entonces con la alimentación también le estamos ayudando a la persona a recibir las oleaginosas, son fundamentales, también las legumbres. Entonces es importante la alimentación. Ahora, otro aspecto importante, la música. La música clásica, la música instrumental tiene un efecto muy positivo sobre el sistema nervioso en el cerebro, sobre el cerebro. Entonces la música es importante. Las promesas de la palabra de Dios, ¿sí? Darle a la persona una promesa para que la tenga en su mentecita y la esté repitiendo durante todo el día. Sí, hay una muy linda que se dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es bien bonita, ¿no? Claro. Entonces nosotros debemos ver, por ejemplo, cuál es el pensamiento que la persona está repitiendo. Si es un pensamiento de inutilidad, de incapacidad, un pensamiento de no ser amado, entonces buscamos una promesa, le decimos, mira, trata de aprendértela, repítela, se la podemos escribir en una hojita bonita, se la damos, se la ponemos en un lugar donde la persona la pueda ver, y eso es muy importante. Y ya cuando la persona empieza a reaccionar, ya podemos empezar a hacer el trabajo de psicoterapia. ¿Qué hacemos en el trabajo de psicoterapia? Lo que hemos hablado en los programas anteriores. Tenemos que empezar a ver ese sistema de creencias, ¿sí? ¿Qué es lo que la persona, bueno, ya lo hemos visto cuando empieza a decir no puedo, no quiero, no soy capaz, nadie me quiere, nadie me ama, no quiero estar en este mundo? Entonces, ¿qué se trabaja en psicoterapia? En psicoterapia siempre trabajamos los 3 pensamientos característicos de la persona en depresión. La persona en depresión tiene pensamientos negativos acerca de sí mismo, acerca de los demás, pero también acerca del mundo. Entonces hay que trabajar en psicoterapia esta parte, y lo hacemos como ya hemos venido diciéndoles, el sistema de creencias. Entonces empezamos a mostrarle a la persona que esas heridas que generaron estas creencias pueden ser sanadas, y bueno, todo. Paola, es decir que podemos decir que es posible salir de la depresión. Claro, nosotros lo hemos visto justamente allá. Hemos tenido de este tipo de huéspedes en nuestra casa, y vemos cómo la persona empieza a reaccionar, cómo la persona, con todo esto que podemos hacer, la persona empieza a reaccionar, su mente empieza a reaccionar, puede empezar a ver como la vida de otra forma. Obviamente todo esto tiene un proceso, ¿sí? Pero en este aspecto, digamos que la parte espiritual cumple un papel muy importante. Ya hemos dicho, repetimos, no hablamos de religión, pero sí hablamos de ese contacto con ese ser superior. Es fundamental para que la persona pueda salir de ahí, porque la persona necesita empezar a sentir que es valiosa, y si en su entorno no recibe eso, tiene que entender que es valiosa, que es amada, que no está sola, que es protegida. Y todo eso nosotros pues realmente lo encontramos en Dios, y la persona va empezando a entender su sufrimiento, su sistema de creencias, y empieza también a saber que Dios es su sanador, y que en Él
tiene la valía y en Él tiene todo. Y es cierto Todo. porque yo recuerdo cuando estábamos muy pequeñas, que vivíamos acá por la vereda en Santa Rita, nos tocaba caminar mucho desde ahí hasta salir a Casa Diana para coger el transporte hacia acá, hacia Guatapé. Y mi mamá siempre nos decía, no tenga miedo, váyase pidiéndole a Dios por el camino para que le vaya bien, que pueda llegar allá bien. Y uno se iba por el camino y se iba con eso en la cabeza, Dios me va a ayudar, yo voy a llegar bien. Mire qué importante es uno poder tener la fe en Dios. Yo creo que para ir avanzando y culminando con esto, que ha sido de verdad que demasiado constructivo todo lo que usted nos dice, podríamos decir la importancia y resaltar como la importancia de conocernos a nosotros mismos, pero eso no lo hacemos nosotros solos, ¿cierto? Cuando le pedimos a Dios es que podemos en realidad mirar no tanto lo bueno que tengo, sino lo que tengo por mejorar, ¿cierto? Sería como algo importante. Posteriormente, como ir mirando y conociendo todo lo que, los pensamientos que tengo, que me están generando unos sentimientos, unas emociones, ¿cierto? Y posteriormente mirar cómo Dios me puede ayudar para manejar esas conductas, ¿cierto? Y identificar cuáles son las conductas que no son buenas ni para mí, ni para el entorno, ni para lo que Dios quiere para la vida, ¿no? Entonces, ¿qué le parece, Wilfran? Si usted nos puede contar, no sé, como esa parte, una historia espiritual que nos lleve a la realidad de este tema de la depresión. ¿Ha existido alguien en el mundo espiritual que ha tenido depresión? Liliana, de hecho pensaba, primero recuerdo que hace 18 años atrás yo estuve en una situación de depresión. Estuve en una condición que me quería morir, acababa de pasar por el fracaso. Había quebrado en mi vida económica, entonces me sentía derrumbado, que no había nada más que hacer y me encerré en un cuarto oscuro. Y pues los que han pasado por depresión saben qué tipo de pensamientos comienza uno a mantener, pero pasé por la bendición de, en un momento de esos de soledad y de pensamientos negativos, sentir también y escuchar la voz de Dios, que me decía, ¿qué haces aquí? Literalmente, y a partir de eso reforcé mi comportamiento con buscar a Dios, y por la gracia de Dios pude salir de un estado así. Y una pregunta como ¿qué haces así? ¿Qué haces ahí? Fue la que Dios precisamente le formuló al profeta Elías. Para los que son lectores de la Biblia pueden encontrar esa historia allí en el primer libro de los Reyes, a partir del capítulo 17 en adelante. Es una historia fascinante, un profeta aguerrido, un profeta que de parte de Dios defendía la verdad y luchaba y era un hombre de Dios completamente. Pero uno se puede preguntar, ¿cómo es que un profeta y un hombre de Dios va a pasar por depresión? Porque algunos pueden decir, pero los cristianos no deben sufrir depresión. Sí, los cristianos también tenemos depresión. Conozco casos donde sufren depresión. ¿Por qué? Porque aunque se trabaje para Dios, se sirva para Dios, tenemos un conjunto de creencias que el diablo aprovecha para llevarnos a una desesperación, a un desánimo, a un alejamiento aún del mismo Dios a quien servimos. Y para los que lean la historia se van a dar cuenta que Elías tenía dos mentiras que él mismo las mencionaba en el transcurso de sus narraciones. Antes de mencionarles las dos mentiras, quiero decirles que cuando Elías entra en depresión, él pasa por unos episodios de victoria. Está en el Monte Carmelo, ora por fuego del cielo y Dios le responde.
luego ora para que llueva después de 3 años y medio sin llover. Él hace una oración y Dios se la responde. Sale victorioso de la montaña, pero baja al valle y recibe la amenaza de la esposa del rey Acab. Le dice: Elías, mañana morirás. Y Elías entra en un estado donde empieza a confiar en sí mismo y las mentiras que el diablo le ha puesto en su cabeza comienzan a dar fruto. Y al leer la historia de Elías, él dice en sus comentarios, él dice frases como: yo no soy tan bueno como mis padres. Y otra era: estoy solo. Entonces él tenía un conjunto de creencias y las tenía ahí, por ejemplo: no soy bueno, estoy solo. Y cuando él desciende del monte, aún viendo la gloria de Dios arriba, pero desciende allá abajo, él se centra en sí mismo y dice que se mete a una cueva, se echa a dormir. Características de alguien que está en depresión. Y indudablemente él estaba en depresión. Pero lo más maravilloso de esto no es la depresión, es cómo Dios actúa con él en este problema, en esta enfermedad. Y Dios lo primero que hace es, y de eso debemos aprender, cómo tratar nosotros a los demás. Mi esposa ya habló de unos remedios naturales. Dios los utilizó con Elías. Lo puso a caminar. Allí encontramos que los ángeles le trajeron tortas, o sea, comida especial. El sol, agua, todo lo necesario para que su cuerpo comenzara a funcionar, para que su sistema nervioso comenzara a rehabilitarse y a funcionar de manera que él pudiese nuevamente retomar la vida. Y por último, el Señor lo acompaña, o sea, todo el tiempo Dios lo acompaña. La importancia de la compañía. Una persona depresiva necesita compañía, necesita ser entendida, necesita ser amada. Yo sé que algunos pierden la paciencia, se desesperan y piensan que con la fuerza lo van a sacar, lo van a ayudar. No, ellos necesitan ser entendidos y motivados y apreciados, porque en esos momentos a ellos no les interesa nada y ustedes los pueden maltratar, los pueden empujar, los pueden obligar y no va a pasar nada. Al contrario, ellos se van a sumir más en sus creencias negativas. Entonces necesitamos un acompañamiento. ¿Elías salió victorioso? Por supuesto. Elías salió victorioso porque Dios lo acompañó. Y los remedios de Dios, las cosas naturales y la esperanza que Elías puso en él fueron suficientes para salir victorioso. El depresivo, por lo general, tiende a olvidarse de Dios porque ya se siente sin esperanza. Pero es ahí donde el que le está acompañando necesita recordarle las promesas de que hay un Dios. Como tú lo decías, hay otras promesas, por ejemplo: no temas, yo estoy contigo. Y es hacer de Dios el amigo en la enfermedad, hacer de Dios el doctor en la enfermedad, es hacer de Dios el todo para que en conjunto. La depresión, lucharla solo es difícil y puede ser que sea hasta imposible, pero lucharla en familia, lucharla en amigos, lucharla en hermandad, lucharla con Dios y con amor, podemos tener victoria. Y así podemos regocijarnos en ver a otros que salen de esa y sentir que nosotros fuimos instrumentos de Dios al salir de esa condición y al salir victoriosos, no en nuestras fuerzas, sino en lo que Dios ha hecho, Liliana. Así es, y nosotros acá en Guatapé podemos darle gracias a Dios porque tenemos estos entornos donde podemos estar. Usted joven, ¿sí? Usted mamá, padre de familia, cuidador, aprovechen. El estar en el colegio es un entorno donde, si nosotros lo sabemos manejar de una buena forma, es un entorno bueno. Sabemos que es un entorno donde toda la educación escolar
siempre va guiada a que busquen de Dios, ¿sí? A nosotros acá en el colegio en Guatapé nos enseñan eso. Nuestros entornos donde vamos a mirar, en los deportivos y todo eso, o sea, tenemos mucho. También tenemos la naturaleza, donde podemos aprovechar todos estos espacios para esparcirnos. Tenemos demasiadas oportunidades y sobre todo tenemos muchos apoyos en las entidades, tanto como en la administración municipal, vamos a mirar en todo, en comisaría de familia, vamos a mirar en el colegio, en la escuela, en todos los lugares, todos estamos ahí. Entonces, y también está la Fundación Vicamsa, que también está al servicio de ustedes para que busquemos la forma de mirar que sí es posible manejar el tema de la depresión de una forma responsable y con esperanza, ¿cierto? Se comprende que quizás el padre de familia está desesperado porque no esperaba que su joven, su adolescente o incluso preadolescente ya lo esté presentando, manifestando. Entonces tenemos que ponerle atención, pero tenemos que actuar de una forma inmediata, ¿sí? Y aprovechar todas estas redes protectoras que tenemos acá en Guatapé, ¿cierto? De igual manera, pues como ustedes saben, manejamos muchos voluntarios en la Fundación Vicamsa. Entre ellos está también Paola y está Wilfran, que son también promotores de hábitos y estilos de vida saludable, donde acá pueden encontrar los contactos de ellos y de igual manera pues con nosotros podemos seguir avanzando en todo esto. Recuerden que pueden buscarnos en el restaurante vegano Zona Prosalud, ahí también como ustedes desean. Les agradecemos quienes han llegado y nos han dejado notas y nos dicen, por favor, llámame, necesito hablar contigo, tal cosa. Ahí estamos, ¿sí? Gracias a quienes nos buscan directamente. Estamos es para servirle y juntos podemos ser un apoyo para todos. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias, gracias a nuestros invitados el día de hoy. Esperamos que aprovechen todos estos conocimientos que hemos compartido con ustedes hoy y si desean aprender más o tienen más inquietudes, pues aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias y hasta pronto.